Buenas tardes a todos. En el presente video les voy a aclarar el último taller con el cual finalizamos este año académico, el taller número 7 de Matemáticas, Geometría y Estadística para grado quinto. Los temas que vamos a ver en este último taller son números decimales, repaso del perímetro y el área y probabilidad. Antes que nada, recordarles de nuevo la importancia de leer esta nota antes de comenzar a copiar todo el trabajo al cuaderno. De nada nos sirve copiar todo el taller al cuaderno si cuando llegamos a las actividades no hemos leído ni entendido absolutamente nada y hacemos por hacer, por acabar rápido porque ya la mano está cansada de copiar y copiar y copiar. Entonces, por favor, varias cosas. Leer muy juiciosamente el taller más que copiarlo. Y luego de hacer la lectura juiciosa, ahí sí empezar a trabajar en las actividades, que lo más importante es que aprendan más allá de que copien todo el taller. Entonces, eh, el primer tema son números decimales y ese es un tema que ya desde cuarto se empieza a ver y se empieza a ver que los números decimales pueden ser el resultado de dividir unas fracciones y entonces, ¿cómo sería esa división? Entonces, aquí tomamos el ejemplo de 3/5, el cual lo volvimos de una fracción, la convertimos en una división. Y en esa división, ¿qué ponemos? Vamos a poner, por una parte, el numerador lo vamos a volver el dividendo y el denominador, que es el 5 en este caso, lo vamos a volver el divisor. Es decir, 3 dividido en 5. Pero aquí pasa una cosa, el 3 es más pequeño que el 5 y en consecuencia tenemos que volverlo más grande porque hasta donde sabemos ese 3, como es más pequeño que el 5, no podemos hacer esa división. Entonces vamos a mirar cómo se hace más grande ese 3. Ese 3 se vuelve más grande si le añadimos un 0. Es decir, si le añadimos un 0 en la posición de las unidades, se va a volver de 3, va a pasar a 30. Pero hay que compensar lo que se hace en el lado del dividendo. ¿Y eso dónde se compensa? Se compensa en la parte del cociente. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en la ortografía. Pareciera que en clase de matemáticas se les olvida que tienen que tener ortografía, que tienen que estar pendientes de lo que leen y de lo que escriben. Cociente, no es ningún consciente. Esta parte de acá se llama cociente y es un tema que se ve desde segundo de primaria y seguimos todavía escribiendo cociente. Entonces, pilas ahí con la ortografía. Estamos tratando de compensar el crecimiento de este 3 en 30, el de ubicar este 0, y lo compensamos en el cociente con otro 0. ¿Qué va a significar ese 0 aquí, en esta parte? Lo que va a significar este 0 es que eh, lo que tiene que significar ese 0 es que el 5 no cabe una cantidad, una unidad completa de veces en el 3, que es lo que estamos haciendo en esta fracción, en esta división. El 5 no cabe una vez entera en el 3 porque el 5 es más grande que 3. Cabe pedacitos. ¿Y cuántos pedacitos va a caber? Entonces, no cabe una unidad completa, pero sí cabe un pedacito. Eso es lo que significa ese 0 ahí. Y entonces, ahora sí, vamos a buscar un número que multiplicado por 5 nos dé 30. Y ese número es 6, porque 5 por 6, 30. Mucho cuidado con las divisiones, con las multiplicaciones, porque he visto casos en los que hasta una división les cuesta y sacan unos resultados bastante curiosos, que no son.
Entonces, por favor, pilas, ya están en quinto, muchachos. Ya esto de las operaciones, de las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones debería estar más que listo, porque ustedes ya van para bachillerato y todavía hay muchachos que hasta la suma en los promedios del taller pasado hicieron unas cosas que asustaba de verdad. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, 5 por 6, 30, es decir, en el cociente vamos a ubicar el 6 y al otro lado, en la parte del residuo, vamos a hacer la resta. 5 por 6, 30, a 30 pues va a dar 0 y entonces aquí nos va a dar este número, 0,6. Ese 0,6 significa que el 5 no cabe veces completas en el 3. Es decir, no cabe 5 veces, 6 veces, 7 veces, no cabe en el 3, pero sí que cabe 6 décimas o 6 pedazos de veces. Y entonces aquí nos damos cuenta otra vez de que estos números, así como las fracciones nos daban cuenta de los números, por ejemplo, entre el 0 y el 1, el 1 y el 2, el 2 y el 3, cuando hicimos la recta numérica del taller número 4. Asimismo, los números decimales nos dan cuenta de los números entre el 0 y el 1 y el 2, el 2 y el 3 y el 4. Por ejemplo, 0,6 va a ser un número que está entre 0 y 1. Y entonces, aquí vamos a tener muy en cuenta el valor posicional en el que se encuentra cada cifra del número. Por ejemplo, acá tenemos 0 unidades, 6 décimas. Y las décimas son más pequeñas que las unidades. Y luego, si hubiera más números a la derecha del 6, seguiríamos con centésimas y milésimas. Esta parte de acá, las decenas, las unidades. En la unidad añadimos la coma. Y luego a la derecha de la coma van las partes que son más pequeñas. El 1 en la décima, el 2 en la centésima, el 5 en la milésima y así sucesivamente. Y cada vez, cada valor posicional va a valer, va a ser mucho más pequeño. La décima es más grande que la centésima es más grande que la milésima y vamos a seguir así sucesivamente porque a medida que nos vamos a la derecha de la coma se va haciendo más pequeño. Mientras que si nos vamos a la izquierda de la coma, vamos unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidades de millón y así sucesivamente. Se va haciendo cada vez más grande hacia la izquierda y más pequeño hacia la derecha. Es decir, por ejemplo, este número tiene una decena, 0 unidades, una décima, 2 centésimas y 5 milésimas. Y este valor posicional va a ser fundamental porque luego lo vamos a necesitar para sumar y restar los números decimales. Los números decimales son otra forma de ver los números fraccionarios. Es decir, convertimos nuestros números fraccionarios en números decimales. Y al convertirlos en números decimales, eh, también podemos sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hablar de cómo sumarlos y cómo restarlos. Entonces, aquí tenemos el caso del segmento azul y del segmento verde que están medidos en esta regla. Y entonces vamos a ver que el segmento azul mide 3 centímetros completos, pero le queda un pedacito que no alcanza a llegar a 4. Es decir, está entre el 3 y el 4. ¿Cuánto mide ese pedacito? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las fracciones hablábamos también de pedacitos? En este caso esos pedacitos ya están partidos en 10. Y entonces vemos acá que si contamos habría 1, 2, 3, 4, 5 pedacitos y tendríamos 3 centímetros completos y 5 milímetros o 5 décimas de centímetro. Y entonces en total tendríamos 3,5 centímetros que mide el segmento azul. En el caso del segmento verde, tendríamos 5 centímetros y un pedacito que
está entre el 5 y el 6, es decir, pasa el 5, pero no llega a 6. Y aquí va a ser muy importante esta idea de que pasa un número, pero no llega al otro. Asimismo pasa en el segmento verde. Pasa el 5, pero no va a llegar al 6. Entonces, ¿cuánto mide, cuánto le sobra a este pedacito? Va a sobrar 1, 2 y 3. Es decir, este segmento va a medir 5 centímetros y 3 décimas de centímetro, es decir, 5,3 centímetros. Y entonces lo vamos a representar aquí en el taller. El segmento azul mide 3,5 y el segmento verde 5,3. Recordar que las divisiones más pequeñitas entre los centímetros se llaman milímetros, pero como entre 0 y 1, entre 1 centímetro se encuentran 10, es decir, estos son décimas de centímetros. Son milímetros y también son décimas de centímetro. Y entonces, ahora sí, vamos a preguntarnos, ¿y qué pasa si unimos el segmento azul con el segmento verde? ¿Cuánto queda midiendo? Entonces los juntamos. Y si los juntamos aquí al lado de la regla, nos vamos a dar cuenta que pasa el número 8, es decir, pasa los 8 centímetros, pero no llega a el centímetro 9. Le falta para llegar al centímetro 9. Y entonces, ¿cuántas décimas de centímetros se pasa del 8? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, mide 8 centímetros y 8 décimas de centímetros. Es decir, 8,8 centímetros. Y si se dan cuenta, esto no va a llegar al 9. El 9 va a ser más grande y no va a alcanzarlo. Pero entonces, ¿qué pasa si tenemos solamente las medidas? 3,5 y 5,3. Y nos piden que lo sumemos. Si tenemos solamente las medidas y nos piden que lo sumemos, vamos a hacer algo que es alinear comas. ¿Y qué significa alinear comas? Alinear comas significa que las unidades van a estar alineadas con las unidades y las décimas van a estar alineadas con las décimas. Y las comas se van a mantener en la misma línea. Eso es lo que vamos a hacer, alinear los mismos valores posicionales, alinear las comas, alinear las décimas. Y entonces, al alinearlo, al alinear las comas, al alinear las unidades con las unidades y las décimas con las décimas, vamos a poder sumar. Entonces, 5 décimas más 3 décimas va a dar 8. Y en las unidades, 3 unidades más 5 unidades va a dar 8. Y las comas se mantienen. Es decir, si ustedes se dan cuenta, acá, antes de la suma, están las comas alineadas. Y en el resultado, la coma también va a quedar en el resultado. Entonces va a ser 8,8 centímetros, algo que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en vez de querer sumar, lo que queremos es restar? Ahorita lo vamos a ver, sin embargo, aquí se presenta la siguiente situación. Por ejemplo, tenemos el número 7,4 y el número 6,25. El número 7,4 tiene 7 unidades y 4 décimas. Y el número 6,25 tiene 6 unidades, 2 décimas y 5 centésimas. Si nosotros nos damos cuenta, aquí en este número eh, no hay centésimas, no hay un número a la derecha del 4. Como no hay un número, si nosotros no tenemos en cuenta ese espacio, ¿qué va a suceder? Que al alinear las comas nos va a quedar este espacio en blanco y tenemos siempre la tendencia a alinear hacia la derecha. Entonces, para evitar que el 4 quede encima del 5 y sumemos décimas con centésimas, es necesario que a la hora de sumar le añadamos un 0. Como no hay centésimas, eso significa acá. Acá nos indica que no hay centésimas. Y eso lo podemos representar añadiéndole un 0.
tiene 0 centésimas, 4 décimas y 7 unidades. En cambio, el de abajo tiene 5 centésimas, 2 décimas y 6 unidades. Y podemos sumarlo. ¿Cuál es el secreto acá? Que los espacios que queden vacíos se les añada un 0 a la derecha para que no se corra la suma y quede, por ejemplo, el 4 encima del 5 y el 7 encima del 2, porque quedaría sumando décimas con centésimas y unidades con décimas. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Añadir los ceros es importante. Pero entonces ahora vámonos con la resta. Con la resta pasa algo interesante y es que el segmento verde es el más largo y entonces le podemos quitar el tamaño del segmento azul. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el segmento verde le puse encima el segmento azul y eso nos va a quedar midiendo 1,8. Sin embargo, es importante hacer la aclaración de que es al segmento grande al que se le quita el segmento pequeño. Porque durante todos estos talleres he visto cosas como 4 menos 9, 3 menos 12 y ahí no están organizando los números de acuerdo a la resta que conocemos. En el bachillerato ya va a ser una cosa distinta. Sin embargo, ahorita necesitamos organizar los números de tal manera de que al más grande se le pueda quitar al más pequeño. Porque ¿cómo le quito a alguien que tiene 3 lápices, 12 lápices que no tiene? Entonces, precisamente, como no se puede hacer eso, entonces tenemos que organizar esto. Organizar del mayor al menor. Y al más grande se le quita al más pequeño. Mientras no se haga eso, pues va a seguir quedando mal el taller. Además de que eso es otro procedimiento que desde primero de primaria se hace, es organizar los números para poder hacer las restas adecuadamente. Y entonces, si vemos aquí en donde queda la línea del segmento azul, nos vamos a dar cuenta que esto va a ser, va a llegar el segmento verde, lo que queda de segmento verde es 1,8 centímetros. Sin embargo, ¿qué pasa si solamente tenemos los números 5,3 y 3,5? ¿Cuál es el número más grande? ¿5,3 o 3,5? Entonces tenemos que comparar décimas de cada número con y las unidades de cada número. Décimas con décimas, unidades con unidades. Si comparamos acá, podemos ver que, por ejemplo, el 5 de las décimas es más grande que el 3. Y si vemos en el otro lado, en la columna de las unidades, el 5 de las unidades es más grande que el 3 de las unidades. Sin embargo, aquí lo que va a ser más importante es el valor posicional más grande. Y el valor posicional más grande es el de las unidades. Y ese valor posicional es el que vamos a tener en cuenta. Como 5 en las unidades es más grande que 3, entonces 5,3 va a ser más grande que 3,5. Y ahora sí podemos hacer la resta adecuadamente. Al segmento verde le vamos a quitar el segmento azul. Es decir, a la medida del segmento verde, 5,3, le vamos a quitar la medida del segmento azul, 3,5. Y aquí volvemos a lo que hemos hecho siempre de la resta, porque 3 menos 5 no nos va a dar 2. ¿Por qué? Porque 3 es más pequeño que el 5 y es necesario que al compañero que tiene al lado se le pida prestado y entonces aquí se vuelve esto un 13 y este 5 ya no es un 5 sino que esto se vuelve un 4 y 13 menos 5 nos va a dar 8 y 4 menos 3 nos va a dar 1 y siempre vamos a tener en cuenta que vamos a mantener alineadas las comas, décimas con décimas, unidades con unidades, para que funcione. Las comas se mantienen en la resta y también se mantienen en el resultado. Y la respuesta sería 5,3 menos 3,5, en total sería
1,8. Aquí está todo el procedimiento paso a paso para que lo tengan en cuenta. Entonces, en resumen, los números decimales nos ayudan a entender esos pedacitos que quedan entre los números grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tarara. ¿Se pueden sumar? Claro que se pueden sumar, alineando comas. Que hay un número que no tiene las centésimas. En esa posición se le añade un cero y se mantienen las comas alineadas. Lo más importante es alinear las comas desde el principio y luego se le añaden los ceros a las posiciones que sean necesarios. Centésimas, milésimas, 10 millonésimas, todas esas posiciones se les pone cero si es necesario. Si no es necesario, pues no se le pone. Y ahora la resta. Tenemos que organizar los números del más grande al más pequeño. Luego de que los organizamos, entonces hacemos la resta como la sabemos hacer, pidiendo prestado si es el caso y manteniendo en el resultado la coma. Porque si no tenemos aquí la coma, nos va a dar que 5,3 menos 3,5 nos da 18 y eso no es verdad. Una resta de un número más pequeño y 18 sería más grande que esos dos números. Bien, en geometría es un repaso muy sencillo de lo que es el perímetro y lo que es el área. Estas dos ideas fue donde más presentaron dificultades y en el perímetro hallaban base y altura y en el área hallaban los cuatro lados y era una confusión completa. El perímetro, tengan en cuenta que es la medida de una línea. ¿Y cuál es esa línea? La que bordea la figura, en este caso, la línea del bordecito. ¿Cuánto mide toda esa línea que bordea ese cuadrado? 2, aquí mide 2, aquí mide 2 y aquí mide 2. Como es un cuadrado, los cuatro lados miden lo mismo. Y se suman. 2 más 2 más 2 más 2 sería 8 centímetros. Centímetros porque es una línea. Pero el área es la región ocupada, todo lo que está aquí coloreado de rosado. ¿Cuánto espacio está ocupando de la hoja? ¿Cuánto espacio está ocupando? Pues eso se halla multiplicando base por altura. 2 por 2. Y eso da 4 centímetros cuadrados, porque aquí ya estamos hablando de regiones, de espacio. En cambio, aquí estamos hablando de líneas. Acá, en el resultado del área, son centímetros cuadrados. Y lo mismo pasa con este rectángulo. Se suman para el perímetro los cuatro lados. 7 más 7 más 2 más 2. Y eso da 18. Pero al multiplicar para hallar el área, nos da 14 centímetros cuadrados. Finalmente, la última parte es de probabilidad y aquí tenemos una escala. Imposible, improbable, mitad y mitad, probable y seguro. Con esa escala vamos a clasificar qué tan probable es que ocurra algo. Hoy va a llover, mañana me voy de viaje a París, el mes de julio viene antes que agosto, voy a tomar agua hoy. Todas esas cosas las podemos clasificar entre muy seguro, es decir, que sí se da, o imposible, que jamás se va a dar. Y aquí hago una explicación de cómo se ve esto al lanzar un dado. Finalmente, las actividades. La primera actividad son dos preguntas. ¿Cuánto pesan los repuestos de los tres depósitos? Aquí están los pesos. Hay que hacer una suma. Y en el segundo, ¿cuál es la diferencia entre el primero, 247,540, y el segundo, 198,432? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos y cuánto pesan los repuestos de los tres depósitos? Ya deben saber qué operaciones van ahí. Finalmente, en el segundo punto, hay que comparar los dos números decimales y decir cuál número es más grande. Así como lo hicimos en el caso de ubicarlos en la tabla con los valores posicionales, en ese punto es importante que empleen esta tabla.
decenas, unidades, décimas, centésimas, milésimas y ubiquen los números de acuerdo al valor posicional y los comparen, así como lo hicimos con esto. Solamente que en esos casos sí vamos a necesitar centésimas, milésimas, millonésimas y así sucesivamente. Es decir, en el segundo punto ampliamos esta tabla y comparamos cada valor posicional. En el tercer punto también vamos a necesitar esa tabla de valor posicional para poder escribir el número correcto o adecuadamente. 3 unidades, 5 centésimas y 3 milésimas. Si ustedes se dan cuenta acá, no hay décimas. Entonces, como no dice nada de las décimas, vamos a ubicar aquí en nuestra tabla que dice 3 unidades. Como no dice nada de las décimas, 0 décimas, 5 centésimas y creo que eran 7 milésimas. Y entonces queda 3,057. Esa es la actividad del primer punto. Usen esta tablita para poder hacer el segundo y el tercer punto, porque con esto vamos a poder tener más claro el valor posicional de cada cifra de los números que aparecen allí. Luego seguimos con las actividades de matemáticas. La número 4 dice: Anita en enero pesaba 67,8 kilogramos, en febrero bajó 0,9 kilogramos, en marzo se mantuvo igual, no cambió nada, en abril subió 1,2 kilogramos y en mayo subió 0,5 kilogramos y en julio bajó 1,8 kilogramos. Allí es necesario responder estas preguntas. ¿Cuántos kilos subió Ana en el semestre? ¿Cuántos kilos bajó Ana en el semestre? ¿Y cuánto fue el peso de Ana en junio, al finalizar junio? En la primera hay que sumar los kilos que subió. En la segunda hay que sumar solo los kilos que bajó. Y en la tercera hay que sumarle al peso original lo que subió y lo que bajó. Bueno, lo que bajó lo restan. Lo que subió lo suman. En el punto 5, doña Ana está elaborando unos individuales rectangulares de 20 por 13,5 para una mesa de 6 puestos. ¿Cuántos metros de cinta debe comprar para coser el borde de los individuales? Como son 6 individuales, entonces tienen que hallar la medida el perímetro de cada individual. Hay que hallar el perímetro de los 6 individuales. Entonces, el perímetro del primer individual es tanto, el del segundo individual es tanto, y eso lo suman. ¿Y cuál es el área de cada individual? En el área les sugiero, como este es un número decimal, cambiarlo y dejarlo solamente como 13 centímetros para hallar el área de cada individual y dejarlo como el producto entre 20 por 13. Finalmente, en las actividades de probabilidad, usando nuestras escalas de posibilidades, escribe un evento que sea imposible, otro que sea improbable, otro que sea mitad y mitad, otro muy probable y otro que sea seguro. Y para el último juego, para el último punto, un juego que es con el cual cerramos el taller de matemáticas de este año. El juego consiste en este tablero, que si no tienen la guía impresa, no es necesario imprimirlo. Ustedes lo pueden dibujar ese tablero en una hoja y jugar en esa hoja. No es necesario ni obligatorio imprimirlo. ¿Qué se necesita? Se necesita fichas. ¿Qué cuáles fichas? Pueden ser las fichas del parqués, pueden ser las fichas del ajedrez, pueden ser tapas, pueden ser lápices que ya no se necesiten o no se estén usando. Cualquier, cualquier objeto puede servirles de ficha para este juego. ¿Y en qué consiste? Yo estoy acá ubicando mis fichas en el tablero y las ubican sobre los números. Tengan en cuenta que ustedes van a escoger un número. Entonces, por ejemplo, yo escojo el número 3
y voy a jugar con mi ficha del número 3, mi ficha naranja. Y entonces tengo que llegar aquí donde dice llegar. Y entonces la idea es llegar de primeras, pues en eso consiste el juego. Y entonces, ¿cómo llego de primeras? ¿Cómo me muevo? El requisito para que yo pueda mover mi ficha es que como yo estoy en la casilla 3, al lanzar mi dado, me tiene que salir 3. Yo solo puedo mover mi ficha cuando sale 3. Si sale 4, por ejemplo, entonces no puedo mover mi ficha. Si me sale, por ejemplo, el 2, tampoco puedo mover mi ficha. Solamente yo puedo mover mi ficha cuando me salga 3. Si no, pierdo el turno. Ese es el secreto. Solamente puedo mover mi ficha si me sale el número que yo escogí. Si yo escogí el 3, me tiene que salir el 3 para poder mover mi ficha una casilla. No voy a mover 3 casillas, solamente una. Si me sale el 3, puedo moverme una casilla. Si no me sale el 3, no me puedo mover. ¿Y qué vamos a hacer al final? Al final me van a escribir la tabla de posiciones de llegada a la meta. ¿Quién fue el primero? ¿Cuál número fue el primero? Porque pues me pueden escribir en la tabla, mi papá llegó de primeras, pero ¿cuál número escogió el papá? Entonces, mi papá escogió el número 1 y con el número 1 llegó de primeras. Listo. El número 6 llegó de segundas y lo escogió mi mamá. El número 4 llegó de terceras y lo escogió mi tío. El número 2 llegó de cuartas y lo escogió ta, ta, ta. Eso es lo que tienen que hacer con las tablas de posiciones en ese caso. Finalmente, este periodo se acaba justo en el momento en el que completen la autoevaluación del tercer periodo. Ustedes completan esa autoevaluación, me la envían. En el periodo anterior les dejaba la nota de 3.3 a quienes no me enviaron autoevaluación. En este caso, en este periodo, si no me envían nota de autoevaluación, simplemente les coloco 2,5. Eso sería todo para el último taller de este periodo. Les deseo muchos éxitos y estaré enviando la información del encuentro virtual a lo largo de la semana.